Imagina un imperio vasto, extendiéndose desde las riberas del Mediterráneo hasta las montañas de Afganistán. Este reino, construido por la ambición de Ciro el Grande y mantenido con puño de hierro por su hijo Cambises II, representaba la cúmula de décadas de conquista, organización y consolidación política. Conocido como el Imperio Aqueménida, sus dimensiones y complejidad eran una maravilla de la ingeniería administrativa antigua. Sin embargo, incluso la maquinaria más perfecta puede tambalear. Y en el año 522 a.C., el imperio enfrentó una de las peores crisis de su historia. Desde Egipto, donde Cambises II había pasado años consolidando su dominio tras la conquista de este antiguo reino, llegó una noticia que cambiaría el curso de la historia. Un hombre había usurpado el trono en Persia, clamando ser Bardilla, el hermano del rey. Esta situación planteaba preguntas alarmantes. ¿Cómo era posible que un imperio tan vasto y organizado estuviera a merced de un impostor? ¿Qué mecanismos políticos y sociales habían permitido que tal amenaza surgiera desde dentro? El misterioso personaje conocido como Gaumata, posteriormente apodado el falso Bardilla, se aprovechó del descontento generalizado que había comenzado a gestarse durante los años de gobierno de Cambises. Las provincias, agotadas por los altos tributos y el constante reclutamiento militar, encontraron en las promesas de exenciones y beneficios del usurpador un motivo para respaldarlo. En un breve periodo, Gaumata logró unificar a varias regiones bajo su estandarte, consolidando una amenaza directa al poder central. Cambises, lejos del corazón del imperio y enfrentado a un enemigo invisible, inició su marcha de regreso desde Egipto. Pero en un giro dramático, el rey murió en circunstancias poco claras durante el trayecto, dejando al imperio sumido en el caos. Sin un liderazgo claro y con una narrativa oficial que no logró aclarar los hechos, la crisis del 522 a.C. se convirtió en un momento de definición para la dinastía aqueménida. En este contexto caótico emergió Darío, un joven noble perteneciente a la familia aqueménida. Aunque no era hijo directo de Ciro el Grande, Darío contaba con una combinación de astucia política, habilidad militar y una visión clara de lo que el imperio necesitaba. Según la inscripción de Behistún, una de las fuentes más importantes de la época, Darío denunció que Gaumata no era el verdadero Bardilla, sino un impostor que había usurpado el trono. La versión de Behistún relata cómo Darío, con el apoyo de 6 conspiradores leales, lideró un golpe audaz para eliminar al usurpador y restaurar el orden en el reino. El complot culminó en una fortaleza donde Gaumata se había refugiado. En una confrontación decisiva, Darío y sus aliados lograron infiltrarse en el bastión y tras un enfrentamiento feroz, mataron al usurpador. Esta acción marcó el inicio del reinado de Darío. Sin embargo, su lucha no terminó allí. La inscripción de Behistún, grabada en un imponente acantilado cerca de la actual ciudad de Kermanshah, no solo relata estos eventos, sino que también presenta a Darío como el elegido de Ahura Mazda, el dios supremo del zoroastrismo. Este gesto no solo buscaba documentar su versión de los hechos, pretendía legitimar su ascenso y unificar al imperio bajo una narrativa religiosa y política poderosa. La inscripción de Behistún, escrita en persa antiguo, acadiano y elamita, no era un mero registro histórico. Estaba diseñada para ser un testimonio eterno de la justicia de Darío y su derecho divino a gobernar. En ella se representa a Darío triunfante, con Gaumata y otros rebeldes encadenados bajo sus pies, una imagen que simbolizaba no solo su victoria, sino también la restauración del orden divino. Esta narrativa oficial consolidó a Darío como el salvador del imperio, aunque también dejó abierta la puerta a especulaciones y debates futuros. A lo largo de los siglos, historiadores modernos han cuestionado si realmente existió un impostor, o si esta narrativa fue fabricada por Darío para justificar su ascenso al trono. Las pruebas son escasas,
y la falta de claridad sobre la muerte de Bardilla refuerza las teorías que sugieren que Darío pudo haber utilizado el caos como una oportunidad para tomar el poder. A pesar de ello, su matrimonio con Atosa, hija de Ciro el Grande y viuda de Cambises, cimentó su conexión con la dinastía fundadora y reforzó su autoridad ante los ojos de la aristocracia persa. El ascenso de Darío es más que una historia de intriga y conspiración. Representa el inicio de una transformación monumental en el imperio aqueménida. Desde las cenizas del caos, Darío construyó un gobierno que no solo restauró la estabilidad, sino que sentó las bases para convertir al imperio en una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Este relato, cargado de intriga, valentía y visión, muestra cómo un líder excepcional transformó una crisis dinástica en un legado eterno. El ascenso de Darío al trono en 522 a.C. representó un momento crucial en la historia del imperio aqueménida. Como hijo de Histaspes, un noble y oficial del ejército de Ciro el Grande, Darío heredó una posición privilegiada pero compleja dentro de la estructura de poder persa. Su madre, cuya identidad ha sido objeto de debate histórico. Algunos historiadores, como Alireza Shapur Shahbazi, sugieren que fue Rodogun, mientras que Lloyd Llewellyn-Jones propone que fue Irda-Bama, una prominente terrateniente elamita. Le proporcionó conexiones adicionales con la élite imperial. Las rebeliones que enfrentó Darío no surgieron en el vacío. El rápido crecimiento del imperio bajo Ciro el Grande y Cambises II había creado tensiones estructurales significativas. La expansión territorial, que había llevado las fronteras persas desde el Indo hasta el Mediterráneo, generó desafíos administrativos sin precedentes. Las diferentes tradiciones culturales, sistemas económicos y estructuras sociales de las regiones conquistadas necesitaban una nueva forma de gobierno que pudiera mantenerlas unidas bajo una autoridad central. La crisis se manifestó simultáneamente en múltiples frentes. 1. En Babilonia, el levantamiento de Nadin Tabira representaba más que una simple rebelión militar. Al proclamarse heredero de Nabucodonosor, tocó una fibra sensible en la identidad cultural babilónica. Babilonia, con su rica herencia cultural y su posición estratégica en las rutas comerciales mesopotámicas, era fundamental para la estabilidad del imperio. La rebelión amenazaba no solo el control político, sino también el flujo económico vital que sostenía al imperio. 2. En Elam, la situación era particularmente delicada debido a los antiguos lazos entre las aristocracias elamita y persa. Ashina aprovechó estas conexiones históricas para construir una base de apoyo entre las familias nobles que se sentían marginadas por el nuevo orden imperial. La rebelión elamita amenazaba con cortar las rutas comerciales cruciales y potencialmente inspirar levantamientos en otras regiones con tradiciones de autonomía. 3. En Media, la revuelta tenía raíces profundas en la antigua rivalidad entre medos y persas. Los nobles medos, que habían gozado de considerable autonomía bajo Ciro, vieron en el ascenso de Darío una oportunidad para recuperar su independencia. Esta rebelión era particularmente peligrosa dado el prestigio militar de los medos y su influencia en las regiones montañosas del norte. 4. En Egipto, la resistencia se alimentaba de una larga tradición de independencia y orgullo cultural. Los sacerdotes egipcios, guardianes de una civilización milenaria, veían el dominio persa como una afrenta a sus tradiciones sagradas. La rebelión egipcia amenazaba con privar al imperio de recursos vitales y de su presencia estratégica en el Mediterráneo. La respuesta militar de Darío demostró una sofisticación táctica notable. Campañas coordinadas. En lugar de abordar cada rebelión de manera secuencial, Darío implementó una estrategia de respuesta simultánea. Utilizando una combinación de fuerzas personalmente comandadas y ejércitos liderados por generales de confianza, logró prevenir que los rebeldes coordinaran sus esfuerzos o se prestaran apoyo mutuo.
Innovaciones tácticas. Primero, movilidad rápida. Darío revolucionó la logística militar persa, estableciendo depósitos de suministros estratégicamente ubicados que permitían a sus ejércitos moverse con una velocidad sin precedentes. Segundo, guerra psicológica. Los castigos a los líderes rebeldes no eran simples actos de venganza, sino parte de una estrategia calculada de disuasión. Las ejecuciones públicas, documentadas en detalle en inscripciones oficiales, servían como poderosos recordatorios de las consecuencias de la rebelión. Tercero, diplomacia militar. Cuando era posible, Darío ofrecía términos de rendición que permitían a los líderes locales mantener cierto grado de autoridad bajo la supervisión persa, una táctica que resultó especialmente efectiva en regiones donde la resistencia era más política que militar. Reformas administrativas y consolidación del poder. El verdadero genio de Darío emergió después de las batallas. Una vez que las espadas fueron envainadas y el polvo de las rebeliones se asentó, comenzó la verdadera construcción del imperio más sofisticado que el mundo antiguo había conocido hasta entonces. La revolución administrativa de Darío comenzó con una visión audaz: dividir el vasto imperio en 20 satrapías. Cada una de estas provincias funcionaría como un microcosmos del imperio, cuidadosamente diseñada para respetar fronteras naturales, tradiciones culturales y realidades económicas. Pero Darío no se contentó con una simple división territorial. Implementó un sistema de controles y equilibrios que habría dejado impresionados a los futuros teóricos políticos. En cada satrapía, 3 figuras clave mantenían la maquinaria imperial en movimiento. El sátrapa, elegido personalmente por Darío, actuaba como gobernador provincial. Un secretario real independiente llevaba las cuentas con meticulosa precisión, y un comandante militar mantenía la paz. Ninguno respondía ante los otros, todos informaban directamente al rey. Y por si esto fuera poco, los misteriosos ojos y oídos del rey, inspectores reales que viajaban por el imperio, aparecían sin previo aviso para asegurar que todo funcionara según lo previsto. La moneda dárica, introducida por primera vez en la historia del imperio, comenzó a circular por las rutas comerciales, facilitando el comercio y estandarizando el sistema tributario. Las tesorerías provinciales, supervisadas centralmente y sometidas a auditorías regulares, garantizaban que cada moneda fuera contabilizada, cada impuesto recaudado, cada gasto justificado. Pero la obra maestra de Darío fue el Camino Real. Imaginen una carretera de más de 2.500 kilómetros, extendiéndose desde Susa hasta Sardes, con estaciones de relevo cada 25 a 30 kilómetros. Este sistema postal revolucionario permitía que las órdenes reales viajaran a una velocidad sin precedentes, mientras que las caravanas comerciales encontraban refugio seguro en su ruta. Las ciudades imperiales florecieron bajo este nuevo orden. Persépolis se elevó como una joya arquitectónica, capital ceremonial que proclamaba la grandeza del imperio en cada relieve y cada columna. Susa se convirtió en el centro neurálgico administrativo, sus archivos guardando los secretos de este vasto sistema gubernamental. Para legitimar su poder, Darío orquestó una campaña de propaganda monumental. La inscripción de Beistún, tallada a 100 metros de altura en la roca viva, narraba en 3 lenguas diferentes su ascenso al poder y su derecho divino a gobernar como elegido de Ahura Mazda. Pero su genio político se reveló en el respeto mostrado hacia las tradiciones locales. Mientras promovía el zoroastrismo, restauraba templos de otras religiones e incorporaba deidades locales en la ideología imperial. El arte se convirtió en otro pilar de su gobierno. Bajo su patrocinio, surgió un estilo artístico aqueménida distintivo, donde los relieves no solo decoraban, sino que comunicaban mensajes políticos complejos. Cada imagen tallada en piedra era un recordatorio del poder y la unidad del imperio. La administración se profesionalizó, los escribas fueron entrenados en múltiples sistemas de escritura.
Las tradiciones culturales locales se preservaron y documentaron, y un nuevo orden burocrático emergió, tan eficiente que serviría de modelo para imperios posteriores. El impacto de estas reformas fue inmediato y duradero. El imperio entró en un periodo de paz sin precedentes. El comercio internacional floreció y el desarrollo cultural alcanzó nuevas alturas. Los seleucidas primero y los romanos después estudiarían y adaptarían este sistema administrativo, reconociendo su genialidad. El legado de Darío perdura no solo en los monumentos que construyó, sino en los principios administrativos que estableció. La importancia del equilibrio entre fuerza y diplomacia, la necesidad de instituciones sólidas y el poder de la legitimación cultural y religiosa. Su visión transformó un imperio en crisis en una estructura política estable y duradera, creando un modelo de gobierno que influiría en la organización política y administrativa de imperios durante siglos. Darío demostró que la verdadera consolidación del poder requiere más que la fuerza militar. Necesita una visión integral que combine administración eficiente, sensibilidad cultural y legitimidad política. Esta lección, tallada en piedra hace más de 2 milenios, continúa resonando en los pasillos del poder hasta nuestros días. En las vastas extensiones del imperio aqueménida, donde el desierto se encontraba con las montañas y las antiguas ciudades palpitaban con vida, Darío el Grande emprendió una revolución silenciosa. El imperio que había heredado era como un gigante sin coordinación, inmenso pero inestable, poderoso pero desorganizado. La genialidad de Darío no residía solo en su capacidad militar, sino en su visión de transformar este coloso en una máquina administrativa perfectamente engranada. Imagine un imperio tan vasto, que un mensaje tardaba meses en viajar de un extremo a otro. Darío enfrentó este desafío dividiendo su territorio en satrapías, cada una gobernada por un sátrapa cuidadosamente seleccionado. Según los escritos de Heródoto, inicialmente, estableció 20 de estas provincias administrativas, aunque algunos registros sugieren que llegaron a ser 23 durante su reinado. Cada satrapía era como un microimperio en sí mismo, con su propio gobernador, pero Darío era demasiado astuto para confiar ciegamente en sus subordinados. Creó un ingenioso sistema de vigilancia conocido como los ojos y oídos del rey. Estos agentes especiales, que aparecían sin previo aviso en cualquier rincón del imperio, eran los nervios de un vasto sistema de control que mantenía al monarca informado de cada susurro de descontento, cada irregularidad administrativa, cada amenaza potencial. Darío implementó un sistema de control y equilibrio donde los sátrapas tenían autonomía para gobernar sus provincias, pero siempre bajo la vigilancia del rey. Este sistema no solo mejoraba la eficiencia administrativa, sino que también fomentaba la lealtad entre los gobernadores y el monarca. La estructura de satrapías permitía que las regiones mantuvieran sus costumbres locales, lo que ayudaba a reducir las tensiones y aseguraba una mayor estabilidad en el imperio. Pero Darío no se detuvo ahí. En Egipto, ordenó la construcción de un canal que conectaba el Nilo con el Mar Rojo, una hazaña de ingeniería que transformó las rutas comerciales de la antigüedad. Las inscripciones encontradas cerca del canal revelan la visión de un hombre que entendía que la verdadera fuerza de un imperio no residía solo en sus ejércitos, sino en sus conexiones comerciales y culturales. El Camino Real y el canal en Egipto eran más que simples proyectos de infraestructura. Eran símbolos de la visión de Darío para un imperio interconectado. Estas vías facilitaban el comercio, la comunicación y el movimiento de tropas, fortaleciendo la cohesión y el control del imperio. La eficiencia y la rapidez con la que se podían enviar mensajes y bienes a través de estas rutas eran fundamentales para la administración y la defensa del imperio.
En medio de la diversidad cultural del imperio, Darío comprendió la necesidad de un lenguaje unificador. El persa antiguo se convirtió en la lengua oficial para inscripciones y documentos estatales, aunque sabiamente permitió que las lenguas locales como el arameo y el acadio continuaran en uso para asuntos administrativos cotidianos. La monumental inscripción de Beistún, tallada en 3 idiomas diferentes, no era solo un ejercicio de vanidad real, era una declaración política brillante. Al comunicar su mensaje en persa antiguo, acadio y elamita, Darío estableció un precedente de inclusión cultural que mantendría unido al imperio durante generaciones. La adopción del persa antiguo como lengua oficial facilitaba la comunicación y la administración a lo largo del imperio. Sin embargo, al permitir el uso de lenguas locales, Darío mostraba respeto por las culturas y tradiciones de los pueblos conquistados, lo que ayudaba a mantener la paz y la lealtad. La inscripción de Beistún, con su mensaje en múltiples idiomas, era un recordatorio constante de la inclusión y la unidad dentro del imperio. Quizás la reforma más tangible para el ciudadano común fue la introducción del darico, la primera moneda estandarizada del imperio. Esta innovación transformó la economía, facilitando el comercio y unificando mercados que antes operaban con sistemas dispares de intercambio. El sistema tributario que Darío implementó era notablemente sofisticado. Cada satrapía tenía asignada una cuota específica basada en su riqueza y recursos, creando un sistema más justo y eficiente que cualquier cosa vista hasta entonces. Estos ingresos no solo llenaban las arcas reales, financiaban los ambiciosos proyectos de infraestructura que mantenían al imperio en funcionamiento. La introducción del darico y el sistema tributario basado en la riqueza y los recursos de cada satrapía eran innovaciones financieras que estabilizaban la economía del imperio. La moneda estandarizada facilitaba el comercio y reducía la confusión en las transacciones, mientras que el sistema tributario aseguraba que cada región contribuía de manera justa y proporcional. Estas reformas financieras eran esenciales para mantener la solidez económica del imperio y financiar sus ambiciosos proyectos. Las innovaciones de Darío trascendieron su tiempo y su imperio. Los romanos, siglos después, estudiarían y adaptarían muchos aspectos de su sistema administrativo. Los bizantinos, herederos tanto de Roma como de Persia, mantendrían vivos muchos de sus principios de gobierno. Lo que Darío creó no era simplemente un sistema administrativo, era un modelo de gobierno que demostraba cómo un imperio multicultural podía no solo sobrevivir, sino prosperar. La clave estaba en el equilibrio. Suficiente control central para mantener la unidad, suficiente autonomía local para preservar la diversidad. Este legado administrativo, tallado en piedra, escrito en pergaminos y construido en las grandes obras públicas del imperio, transformó para siempre nuestra comprensión de cómo gobernar vastos territorios. En cada carretera moderna que conecta ciudades distantes, en cada sistema postal que entrega mensajes a través de continentes, en cada estructura administrativa que equilibra el poder central con la autonomía local, podemos ver ecos de las innovaciones de Darío el Grande. Durante su reinado, Darío I dedicó considerables recursos y energía a expandir las fronteras del imperio aqueménida y consolidar el control sobre regiones estratégicas. Sus campañas militares no solo le permitieron extender la influencia persa, sino que también fortalecieron la cohesión interna del imperio, al garantizar el acceso a recursos valiosos y rutas comerciales clave. Las conquistas de Darío no fueron meras expansiones territoriales. Fueron movimientos estratégicos que aseguraron la estabilidad y prosperidad del imperio a largo plazo. En el este, Darío dirigió sus esfuerzos hacia el Valle del Indo, una región rica en recursos naturales y con una larga tradición cultural.
A través de una combinación de diplomacia y fuerza militar, logró incorporar esta región al imperio, extendiendo su control hasta las fronteras del actual Pakistán. La inscripción de Beistún menciona el sometimiento de Gandhara y otras regiones vecinas que se convirtieron en provincias tributarias esenciales. La conquista del Valle del Indo no fue una tarea fácil. Darío enfrentó resistencia de varios reinos locales, pero su estrategia de combinar fuerza militar con alianzas diplomáticas le permitió ganar el control de la región. Una vez establecido el dominio persa, Darío implementó un sistema de administración que respetaba las costumbres locales, lo que ayudó a mantener la paz y la lealtad de los nuevos súbditos. Las campañas en Asia Central también fueron de gran importancia. Darío consolidó el dominio persa sobre las tribus escitas que habitaban las estepas al norte del río Oxus. Aunque estas expediciones fueron desafiantes debido a la naturaleza nómada y dispersa de los escitas, demostraron la capacidad del ejército persa para adaptarse a diversos terrenos y enemigos. La conquista de estas regiones no solo expandió las fronteras del imperio, sino que también aseguró el control sobre importantes rutas comerciales que conectaban el este con el oeste. Al norte, las montañas del Cáucaso representaban una barrera natural, pero también una oportunidad para establecer el control sobre las tribus de la región. Darío aseguró el paso por estas montañas, permitiendo una conexión más fluida entre las provincias del imperio. La conquista del Cáucaso fue crucial para la seguridad del imperio, ya que estas montañas servían como una barrera natural contra las invasiones desde el norte. En Europa sudoriental, las campañas de Darío se centraron en Tracia y Macedonia. Estas regiones eran esenciales no solo por su posición geográfica, sino también por sus recursos naturales, como la madera y los metales preciosos. La consolidación del dominio persa en estas áreas amplió significativamente la influencia cultural y comercial del imperio, estableciendo lazos que perdurarían incluso después de su muerte. La campaña en Tracia y Macedonia fue un ejemplo de la habilidad de Darío para adaptar su estrategia a las condiciones locales. En Tracia, enfrentó a tribus guerreras que eran expertas en la guerra de guerrillas. Darío utilizó una combinación de fuerza militar y diplomacia para ganar el control de la región. En Macedonia, estableció alianzas con los reyes locales, asegurando su lealtad y garantizando el acceso a los recursos de la región. Uno de los mayores retos durante el reinado de Darío fue la revuelta jónica, que comenzó en el 499 a.C. Esta rebelión, liderada por las ciudades griegas de Asia Menor, con el apoyo de Atenas y Eretria, representó un intento de liberarse del dominio persa. Inicialmente, los rebeldes obtuvieron victorias significativas, incluyendo la captura y quema de Sardes, la capital regional. La revuelta jónica no fue solo un desafío militar, sino también un desafío político. Las ciudades griegas de Asia Menor eran importantes centros comerciales y culturales, y su pérdida habría sido un golpe significativo para el imperio. Darío comprendió la importancia de sofocar la rebelión rápidamente, para evitar que se extendiera a otras regiones. Sin embargo, la respuesta de Darío fue decisiva. Reunió un vasto ejército y una flota que lograron sofocar la revuelta tras varios años de lucha. En el 494 después de Cristo, la ciudad de Mileto, uno de los principales focos de la resistencia, fue tomada y destruida. Los líderes rebeldes fueron castigados severamente, y la región fue reorganizada para prevenir futuros levantamientos. Esta victoria demostró la determinación de Darío para mantener el control sobre esta región estratégica. La supresión de la revuelta jónica fue un punto de inflexión en el reinado de Darío. Demostró su capacidad para enfrentar y superar desafíos significativos, y consolidó su control sobre Asia Menor. La región fue reorganizada administrativamente para prevenir futuros levantamientos, y se implementaron políticas para asegurar la lealtad de las ciudades griegas.
La intervención de Atenas en la revuelta jónica provocó la ira de Darío, quien decidió castigar a la ciudad-estado griega y expandir el dominio persa hacia el oeste. En el 490 después de Cristo, lanzó una expedición militar que culminó en la famosa Batalla de Maratón. Aunque las tropas persas fueron derrotadas por los griegos en esta confrontación, la campaña marcó un hito en la historia de las relaciones entre Persia y Grecia. La Batalla de Maratón fue un evento crucial que tuvo un impacto duradero en la historia de Grecia y Persia. Aunque los persas fueron derrotados, la batalla demostró la capacidad de Darío para proyectar su poder militar a grandes distancias. La derrota en Maratón no disminuyó la ambición de Darío de consolidar su influencia en el Mediterráneo. Comenzó a planificar una segunda invasión a Grecia, con la intención de someter a las ciudades-estado rebeldes y establecer el control persa en la región. Sin embargo, su muerte en el 486 después de Cristo dejó esta tarea en manos de su sucesor, Jerjes I. La planificación de la segunda invasión a Grecia fue un proceso meticuloso que involucró la movilización de vastos recursos y la preparación de una fuerza militar aún más poderosa. Darío comprendía que el control del Mediterráneo era esencial para la seguridad y prosperidad del imperio, y estaba dispuesto a dedicar todos los recursos necesarios para lograr este objetivo. Las campañas de Darío no solo expandieron las fronteras del imperio aqueménida, sino que también demostraron la eficacia de su máquina militar y su capacidad de liderazgo. A través de una combinación de estrategia, diplomacia y fuerza, Darío consolidó su control sobre regiones clave y preparó el escenario para las futuras conquistas persas. Su legado militar, aunque marcado por algunos reveses, se mantiene como un testimonio de su visión y determinación. El legado militar de Darío es un testimonio de su visión estratégica y su capacidad de liderazgo. Sus campañas no solo expandieron las fronteras del imperio, sino que también fortalecieron su cohesión interna y aseguraron el acceso a recursos valiosos y rutas comerciales clave. A través de una combinación de estrategia, diplomacia y fuerza, Darío consolidó su control sobre regiones clave y preparó el escenario para las futuras conquistas persas. Las innovaciones militares de Darío, como la creación de un ejército profesional y la implementación de tácticas avanzadas, sentaron las bases para el éxito militar del imperio. Su capacidad para adaptar su estrategia a las condiciones locales y su habilidad para combinar fuerza militar con diplomacia fueron factores clave en sus victorias. El legado de Darío como líder militar sigue siendo un ejemplo de cómo la visión estratégica y la determinación pueden transformar un imperio. El reinado de Darío estuvo marcado no solo por su habilidad política y militar, sino también por un profundo compromiso con el desarrollo cultural y arquitectónico del imperio aqueménida. A través de proyectos monumentales y el uso de inscripciones, Darío buscó establecer una identidad unificada para su vasto imperio y dejar un legado perdurable que reflejara su visión imperial. Sus esfuerzos no solo embellecieron el imperio, sino que también fortalecieron su cohesión y proyectaron una imagen de grandeza y unidad. En la antigua ciudad de Susa, Darío ordenó la construcción de un imponente palacio que simbolizaba el poder y la riqueza del imperio. Este proyecto fue una demostración tangible de la diversidad cultural y la unidad política que caracterizaban al mundo aqueménida. Las inscripciones encontradas en el palacio detallan cómo materiales de todo el imperio fueron utilizados para su construcción: cedro del Líbano, oro de Lidia, marfil de Nubia y piedra de Elam, entre otros. Además, trabajadores especializados de regiones tan lejanas como Egipto, Mesopotamia e Ionia participaron en su edificación. El palacio de Susa no solo era una residencia real, sino también un centro administrativo y ceremonial.
Sus relieves y decoraciones interiores reflejaban la visión de Darío de un imperio en el que diferentes culturas contribuyeron a un todo más grande. Era una afirmación visual de la inclusión y el orden que buscaba imponer. La construcción del palacio fue un proyecto colosal que involucró a miles de trabajadores y artesanos de diversas regiones del imperio. Cada detalle del palacio, desde los materiales utilizados hasta los motivos decorativos, fue cuidadosamente seleccionado para reflejar la riqueza y la diversidad del imperio. La diversidad de materiales y mano de obra utilizada en la construcción del Palacio de Susa era una representación física de la visión de Darío de un imperio unificado pero diverso. Al incorporar elementos de diferentes culturas y regiones, Darío buscaba crear un símbolo de unidad que resonara con todos los súbditos del imperio. El palacio se convirtió en un centro de poder y administración, donde se tomaban decisiones cruciales y se celebraban ceremonias importantes. Uno de los logros arquitectónicos más notables de Darío fue la fundación de Persépolis, una ciudad ceremonial diseñada para ser el corazón simbólico del imperio aqueménida. Construida en una meseta elevada cerca de las montañas Zagros, Persépolis era un testimonio de la grandeza persa y la autoridad del rey. Aunque el proyecto fue continuado por sus sucesores, muchos de los elementos clave fueron concebidos bajo el reinado de Darío. El Apadana, el gran salón de audiencias de Persépolis, podía albergar a miles de personas y estaba adornado con relieves que mostraban delegaciones de todas las provincias del imperio trayendo tributos al rey. Estos relieves no solo eran una muestra de la riqueza del imperio, sino también una representación visual de su unidad bajo el gobierno de Darío. Además, las inscripciones en Persépolis destacan su devoción a Ahura Mazda, el dios supremo del zoroastrismo, y refuerzan su visión de un imperio basado en la justicia y el orden divino. Persépolis no era solo una ciudad, era un símbolo viviente de la grandeza y la unidad del imperio aqueménida. La construcción de la ciudad comenzó alrededor del 518 a.C. y continuó durante varias décadas. La ciudad estaba diseñada para impresionar y sobrecoger a los visitantes, con sus monumentales escalinatas, columnas gigantescas y relieves intrincados. Cada detalle de Persépolis estaba pensado para reflejar la visión de Darío de un imperio unificado y poderoso. El Apadana, con sus 72 columnas y sus relieves detallados, era el centro de la vida ceremonial en Persépolis. Aquí, Darío recibía a dignatarios y delegaciones de todo el imperio, reafirmando su autoridad y la unidad del imperio. Los relieves de la Padana mostraban a representantes de las diversas provincias del imperio, trayendo tributos al rey, una representación visual de la riqueza y la diversidad del imperio. Las inscripciones de Darío son una parte esencial de su legado cultural. La más famosa de ellas, la inscripción de Behistún, es un relato detallado de cómo Darío ascendió al trono y consolidó su poder. Grabada en un acantilado de piedra caliza en lo que hoy es Irán, esta inscripción está escrita en 3 idiomas: persa antiguo, elamita y acadio, lo que refleja la diversidad lingüística del imperio. Behistún no solo narra los logros militares de Darío, sino que también sirve como una herramienta propagandística destinada a legitimar su reinado. En ella se representa a Darío como el elegido de Ahura Mazda, derrotando a sus enemigos y restaurando el orden en el imperio. Esta representación visual y textual ayudó a establecer su autoridad tanto entre sus contemporáneos como ante las generaciones futuras. La inscripción de Behistún es uno de los documentos más importantes de la antigüedad. Con sus más de 1200 líneas de texto, la inscripción detalla la ascensión de Darío al trono, sus campañas militares y su visión de un imperio unificado. La inscripción fue grabada en un acantilado a más de 100 metros de altura, lo que la hacía visible desde una gran distancia.
La elección de 3 idiomas para la inscripción reflejaba la diversidad lingüística del imperio y la intención de Darío de comunicarse con todos sus súbditos. Además de Beistún, Darío dejó numerosas inscripciones en otros lugares del imperio. Estas inscripciones no solo narraban sus logros, sino que también servían como recordatorios constantes de su autoridad y su visión de un imperio unificado. Las inscripciones eran una forma de comunicación directa con sus súbditos, reafirmando su autoridad y su visión de un imperio justo y ordenado. La devoción de Darío a Ahura Mazda no solo fue un aspecto personal de su vida religiosa, sino también una parte central de su política. En varias inscripciones, Darío proclama que sus logros fueron posibles gracias a la voluntad de este Dios supremo, lo que consolidó su imagen como un gobernante justo y divinamente respaldado. Esta conexión entre religiosidad y gobierno ayudó a unificar a las diversas poblaciones del imperio bajo una narrativa común. Darío era un devoto seguidor del zoroastrismo, una religión que enfatizaba la importancia de la verdad, la justicia y el orden. En sus inscripciones, Darío a menudo se refería a Ahura Mazda como la fuente de su autoridad y sus logros. Esta conexión entre religiosidad y gobierno ayudaba a legitimar su reinado y a unificar a las diversas poblaciones del imperio bajo una narrativa común. La visión religiosa de Darío también se reflejaba en su política. Darío promovía la tolerancia religiosa y permitía a sus súbditos practicar sus propias religiones, siempre y cuando respetaran la autoridad del imperio. Esta política de tolerancia religiosa ayudaba a mantener la paz y la estabilidad en el imperio, y reflejaba la visión de Darío de un imperio unificado pero diverso. Los logros culturales y arquitectónicos de Darío dejaron un impacto duradero en la historia. Sus construcciones no solo simbolizaban la grandeza de su reinado, sino que también establecieron un modelo para futuros imperios en términos de arquitectura monumental y administración cultural. Persépolis, en particular, se mantuvo como un centro simbólico del poder persa hasta su destrucción por Alejandro Magno, siglos después. El legado de Darío no solo se limita a su tiempo, sino que también ha influido en generaciones posteriores. Sus construcciones e inscripciones han servido como modelos para futuros imperios, que han buscado emular su grandeza y unidad. Persépolis, con su arquitectura monumental y sus relieves intrincados, sigue siendo un símbolo de la grandeza del imperio aqueménida y un recordatorio de la visión de Darío de un imperio unificado y poderoso. En conclusión, el legado cultural y arquitectónico de Darío refleja su visión de un imperio que no solo era fuerte militarmente, sino también cohesionado culturalmente. A través de sus inscripciones y construcciones, logró plasmar una imagen de unidad, diversidad y grandeza, que continúa siendo admirada hasta el día de hoy. Su legado perdura como un testimonio de su visión y determinación, y sigue inspirando a generaciones posteriores. Antes de sumergirnos en la reflexión final sobre el impacto de Darío el Grande, te invito a imaginar un mundo sin sus innovaciones administrativas, sin sus monumentales construcciones y sin su visión de un imperio unificado y diverso. ¿Cómo habría sido la historia de Persia y del mundo sin su legado? Acompáñame en este viaje para descubrir cómo las acciones de un solo hombre pueden moldear el destino de civilizaciones enteras. El legado de Darío el Grande se extiende mucho más allá de su tiempo. Sus reformas administrativas y proyectos de infraestructura sentaron las bases para un imperio que perduró siglos. Su visión de un gobierno centralizado, combinado con la tolerancia hacia las culturas locales, influyó en la forma en que futuros imperios abordarían la gobernanza. A pesar de los desafíos y controversias, Darío consolidó al imperio aqueménida como una de las entidades políticas más poderosas e influyentes de la historia antigua. Su habilidad para combinar fuerza, diplomacia y una visión estratégica
lo convierte en un modelo de liderazgo para la posteridad. Darío el Grande no solo expandió las fronteras del imperio aqueménida, también estableció un modelo administrativo y cultural que perduraría a través de los siglos. Su sistema de satrapías, donde el imperio se dividía en provincias gobernadas por sátrapas, permitió una administración eficiente y una mayor cohesión interna. Este modelo de gobierno centralizado, que respetaba las culturas locales y permitía cierta autonomía, fue adoptado y adaptado por futuros imperios, incluyendo el Imperio Romano y el Imperio Bizantino. La tolerancia cultural y religiosa promovida por Darío también dejó una huella duradera. Al permitir que las diversas poblaciones del imperio practicaran sus propias religiones y mantuvieran sus costumbres, Darío fomentó un sentido de unidad y pertenencia entre sus súbditos. Esta política de inclusión cultural ayudó a mantener la paz y la estabilidad en el imperio, y sentó un precedente para futuras civilizaciones. La visión imperial de Darío el Grande fue la base del apogeo del imperio aqueménida. Su habilidad para combinar fuerza militar, diplomacia y una visión estratégica le permitió consolidar el imperio y expandir sus fronteras. Las campañas militares de Darío no solo extendieron la influencia persa, sino que también aseguraron el acceso a recursos valiosos y rutas comerciales clave, fortaleciendo la economía y la estabilidad del imperio. Además, los proyectos de infraestructura de Darío, como la construcción del Camino Real y el canal que conectaba el Nilo con el Mar Rojo, mejoraron las comunicaciones y el comercio dentro del imperio. Estas obras no solo facilitaban el movimiento de tropas y bienes, sino que también simbolizaban la grandeza y el poder del imperio aqueménida. El reinado de Darío el Grande también preparó el escenario para el reinado de su sucesor, Jerjes I. Aunque Darío murió antes de poder llevar a cabo su plan de invadir Grecia, sus esfuerzos para consolidar el imperio y expandir su influencia sentaron las bases para las campañas militares de Jerjes. La estructura administrativa y militar establecida por Darío permitió a Jerjes movilizar vastos recursos y lanzar ambiciosas expediciones. Sin embargo, el legado de Darío también enfrentó desafíos. La invasión de Grecia por parte de Jerjes, aunque inicialmente exitosa, terminó en derrota y marcó el comienzo del declive del imperio aqueménida. A pesar de estos reveses, el impacto de las reformas y la visión de Darío perduró, influyendo en la forma en que futuros líderes abordarían la gobernanza y la expansión imperial. En conclusión, el legado de Darío el Grande es un testimonio de su visión y determinación. Sus reformas administrativas, sus proyectos de infraestructura y su política de inclusión cultural sentaron las bases para un imperio que perduró siglos y dejó una huella duradera en la historia. A través de su liderazgo, Darío no solo consolidó al imperio aqueménida como una de las entidades políticas más poderosas e influyentes de la historia antigua, sino que también estableció un modelo para futuras civilizaciones. Su impacto en la historia persa y global continúa siendo admirado y estudiado hasta el día de hoy.